Hoy vamos a hablar acerca de Daniel 9 del 24 al 27. Daniel 9 del 24 al 27 es uno de los textos bíblicos más controvertidos, que ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Y vamos a detenernos en tres interpretaciones. La primera nos habla acerca de que los hechos relatados aquí se refieren a hechos que ocurrieron en el siglo II antes de Cristo. Por ejemplo, el Mesías, que en realidad en hebreo es el ungido, del versículo 26, se estaría refiriendo al sacerdote Onías III, que fue depuesto por su hermano Jasón y luego fue asesinado por los judíos que eran partidarios de los griegos. El príncipe que ha de venir y que va a destruir la ciudad y el santuario sería Antíoco Epífanes. Y este Antíoco Epífanes haría un pacto con todos los judíos que estarían traicionando a su patria y poniéndose del lado del opresor. Cesaría los sacrificios en el templo de Jerusalén, pondría allí la estatua de Zeus, pondría también sobre el altar imágenes de dioses paganos, y esto es lo que se conoce en el versículo 27 como la muchedumbre de las abominaciones. Y al final, este desolador será destruido, será matado por una revuelta de los judíos. Entonces, básicamente, todo lo que está aquí ya se cumplió en el siglo II antes de Cristo. Para esto, ellos indican de que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén se debe interpretar como la palabra que dio el profeta Jeremías, dado de que orden en el hebreo, esta palabra orden se puede interpretar también como mandato o como palabra. Entonces, haciendo los cálculos, más o menos coincide con los hechos acontecidos en el año 165 a.C. Esa es una corriente de interpretación que por lo general la sostienen los teólogos, los eruditos católicos romanos y una parte también de protestantes. Otra corriente de interpretación es la futurista, que está impregnada de la teología dispensacional. Aquí se dice de que el Mesías, príncipe, no es Onías III, sino es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos calculan la orden para restaurar y edificar a Jerusalén probablemente con el segundo decreto de Artajerjes I, que fue en el año 444 a.C. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando aquí habla de los años, no habla de años solares, sino habla de años lunares. Los años lunares tenían 360 días. Entonces, cuando aquí está hablando de 490 años, en realidad no son 490 años solares. Por lo tanto, si nosotros vamos a contabilizar desde el 444 antes de Cristo las 69 semanas, nos va a dar en el año 38 o 39, en el caso de los años solares, pero para eso tenemos que descontar los 5 días por año que hay de diferencia entre el año solar y el año lunar. Entonces allí coincide con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 27, cuando habla de que confirmará el pacto con muchos,
aquí se estaría refiriendo a un futuro príncipe, que sería el anticristo, el cual haría un pacto con los judíos, pero luego él rompería ese pacto, haría cesar el sacrificio en un nuevo templo y al final lo que se va a derramar sobre el desolador, que sería este anticristo, sería pues ya Cristo viniendo en gloria. Entonces, esa es la perspectiva futurista dispensacional. Y luego tenemos la teoría, digamos, que es la que yo considero la correcta, en la cual hasta el versículo 26 es más o menos similar a la futurista. Es decir, se debe fechar la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que está mencionada en el versículo 25, se debe fechar en el 444. Años lunares, coincide con que se le quitará la vida al Mesías entre el año 30 y el año 33. Pero hasta allí coincidimos. Pero luego, cuando dice, y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, allí yo considero que ese pueblo se está refiriendo a Roma, al imperio romano. Y es el imperio romano el que destruirá la ciudad y el santuario. Y eso ocurrió efectivamente en el año 70. Y ellos también, el ejército romano, al igual que hizo el ejército seleucida con Antíoco Epífanes, el ejército romano también hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el general Tito, él es el desolador. Ahora, ¿por qué esto sería más coherente? Porque nos damos cuenta de que en la perspectiva futurista dispensacional, entre la semana 69 y la semana 70, tiene que pasar un periodo muy largo de tiempo. En estos momentos ya más de 2000 años, porque supuestamente la semana 70 todavía no se ha iniciado. ¿Nos dice algo el texto de que haya un intervalo de tiempo tan grande entre las semanas? No. Los dispensacionalistas dicen de que en realidad esta profecía es para el pueblo de Israel y que en este paréntesis Dios está tratando con la iglesia y no con Israel. Por lo tanto, ellos no lo ven como un gran problema, este largo intervalo de tiempo, porque ellos consideran que estamos en la era de la iglesia y que esta profecía es solo para el pueblo de Israel. Sin embargo, no hay por qué asumir de que va a haber un periodo de tiempo tan grande de diferencias. Otra razón es de que el año 70 cesó para siempre el sacrificio y la ofrenda. Entonces, allí nosotros podemos ver que la historia de Israel, no del Israel futuro que piensan los dispensacionalistas, sino del Israel que tenía en mente Daniel, allí acaba. Si bien es cierto, el pueblo de Israel continúa hasta el día de hoy, sin embargo, ya no tienen un templo, ya no tienen ofrendas ni tampoco sacrificios. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este texto? ¿Como algo que ocurrió en el siglo II? ¿Como algo en el siglo II antes de Cristo? ¿Como algo que va a ocurrir todavía en el futuro? ¿O como algo que estaba relacionado con la primera venida de Cristo y la posterior destrucción de Jerusalén? Hermanos, tenemos que entender de que esto encaja mejor con la descripción de la primera venida de Cristo.
Dios les bendiga, amados hermanos, y estaremos próximamente publicando otro video